Buenos días. ¿Están bien? Mejor así. Antes de comenzar, el domingo pasado Bruce estuvo compartiendo y él habló de la vida que la iglesia tiene que transmitir. Pero bueno, él al final terminó orando para que podamos tener valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan los que estuvieron el domingo pasado? Sí, y bueno, yo pasé al final, yo dije que yo soy uno de los primeros que necesito valor y conté una experiencia de que había estado en el hospital con Bárbara y que la persona que estaba al lado mío me contó en un breve momento toda su situación y yo sentía que tenía que orar por ella, pero no tuve el valor de hacerlo en ese momento. Después entró alguien y ya se complicó la situación. Y yo decía, necesitamos 10 segundos de valor. Y oramos por eso, por 10 segundos de valor. Bueno, yo ese domingo a la tarde traje a mi hijo aquí que trabaja en el pueblo, o trabajaba en el pueblo. Terminó el día lunes su trabajo. Y pasé por la iglesia a buscar una tarjeta para poder entrar al hospital porque Bárbara se había olvidado su cargador del móvil. Entonces era la excusa perfecta para nuevamente llegar a la habitación 622, que era donde estaba Bárbara. Y bueno, fui contento hasta la habitación 622 y a la hora de entrar a la habitación le digo a la mujer, ¿qué le digo? ¿No? Pienso para mis adentros, ¿qué le digo? ¿A qué vine? Y yo fui orando desde aquí hasta el hospital clínico, que el Señor me dé valor, que me dé valentía para tener 10 segundos de valor y poder hablar con esta persona. Entonces, bueno, la excusa del cargador era una buena excusa para iniciar la conversación. Entonces pregunté, ella me dijo, no, acá no hay nada, pregunta a las enfermeras, salí a hablar con las enfermeras, encontramos el cargador de Bárbara, pero claro, yo quería, en realidad, tenía que buscar el cargador de Bárbara, pero quería hablar con la mujer. Y estaba ahí delante de la puerta debatiéndome cómo le entro al tema, ¿no? Entonces, bueno, di el paso, entré y le digo, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? El otro día me contó de su situación, ¿cómo sigue? Y empezó otra vez la mujer a hablar de toda su situación de salud, de las cirugías que le tienen que hacer, del cáncer que tiene, de una operación que tienen que hacer en el hiato porque tiene mucho reflujo, que hay células cancerígenas en su garganta ahora mismo y un montón de cosas. Y yo no sabía cómo llegar al punto de orar con ella, o sea, me temblaban las piernas, ustedes no se imaginan, pero a mí me temblaban las piernas. Y en un momento de valor le digo, ¿usted me deja pedirle a Dios por usted? Yo el otro día que estaba visitando a Bárbara, yo soy el pastor de la congregación donde ella está, y bueno, no solamente vine a verla, sino vine también a orar por ella. ¿Y usted me permite orar por usted? Sí, me dijo la mujer. Y bueno, yo me animé, ¿no? No me animé a preguntarle después si sintió algo especial de parte de Dios, ¿sí? No me dio la fe para tanto, pero sí me animé a orar por ella, sí me animé a orar por sanidad y por una obra que Dios tiene que hacer en su corazón, porque sin duda no solamente me habló de la enfermedad, sino de toda su circunstancia familiar. Y yo oré por ella y la mujer cuando terminé de orar, con lágrimas en los ojos me decía, gracias, nadie ha hecho esto por mí, gracias, realmente estoy agradecida. Y yo quiero que a partir de hoy podamos tener 5 minutos para compartir 10 segundos de valentía, ¿sí? Y yo quiero animarte a que tengas 10 segundos de valentías en tu vida. Cuando tú sientes que Dios te está diciendo, haz esto por alguien, actúa de esta forma, ora, lo que Dios te diga, lo que tú percibas que el Espíritu Santo te está moviendo a hacer, yo te animo en el nombre de Jesús. Porque en la obediencia hay bendición. Yo tengo que volver y yo tengo que preguntar a la mujer cómo está, ¿no? Yo tengo que volver. Y como tengo la tarjeta todavía de la habitación 622, yo puedo volver. Pero quiero animarte a que cada domingo cualquiera de nosotros pueda compartir. Yo en esta semana tuve 10 segundos de valentía e hice esto. ¿Sí? Porque eso nos va a animar a actuar en fe y nos va a animar a poder obedecer a Dios.
Bueno, quería inaugurar los 10 segundos de valentía, ¿sí? Y quiero que otro domingo sea alguien que comparta, no voy a ser siempre yo, ni esperen que sea siempre yo soy tan asustadizo como lo somos todos los demás, ¿vale? Que no es que yo esté mejor, pero yo quiero animarte a que le creas a Dios y que puedas actuar en fe. Por último, antes de comenzar la predicación, ayer un grupo estuvo trabajando en la finca de Bárbara. Doy gracias a todos los que pudieron ir. Yo sé que había también un desayuno de mujeres aquí y había otras actividades. Y gracias también a las personas que han estado pendientes de Bárbara en esta semana y han podido... No, estoy cambiando. Bueno, lo vamos a aclarar mejor. Gracias a todos los que fueron a la finca de Bianca. Punto y aparte. Gracias a los que han asistido a Bárbara en esta semana. ¿Sí? Bárbara tiene 4 o 5 meses por delante de recuperación de sus fracturas. Queremos como iglesia estar presente a su lado y queremos que cada semana pueda haber una persona ayudando con limpieza, con compras o con algo que ella necesite. Sí, ella necesita que limpiemos su piso, que no es muy grande, si podemos lavar su ropa, aunque ella me dice que anda todo el día en pijamas, así que no hay mucho para lavar, y que le podamos ayudar con algunas compras que los vecinos en este momento están ayudando. Pero al final de la reunión, la semana pasada ya algunos se acercaron a mí para pedir que colaborar. Si tú quieres colaborar, por favor, al final de la reunión conmigo o con Lidia, que está... ¿Dónde está Lidia? Con los niños. Dile a ella que tú quieres colaborar con Bárbara y ella te va a anotar para que un día puedas ir a echar una mano. Es muy poco tiempo para poder bendecirla, orar con ella y limpiar su casa. ¿Vale? Con Bianca lo haremos nuevamente, seguramente en las próximas semanas organizaremos otra jornada de trabajo en su finca. Muy bien, el poder de la comunidad, ¿sí? Vamos a hablar en esta mañana de esto y déjame orar para que el Señor nos pueda hablar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo pido que tu Espíritu pueda usar mi boca, que pueda usar mi mente, que pueda usar mis palabras, pero sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar tu palabra para revelarnos, Señor, el poder que tenemos en la comunidad, Señor, que realmente en esta mañana nos podamos animar unos a otros a creerte, a obedecerte, a caminar en fe hacia adelante y que descubramos, Señor, juntos cómo podemos ser una comunidad que impacte vidas de una manera transformadora, Señor. Yo pido que tú nos hables, Señor, y yo pido la asistencia de tu Espíritu Santo, que tú puedas usar mi mente, mi boca y mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Es curioso que la Biblia no menciona el concepto de comunidad, no habla de comunidad, aunque para mí lo da a entender, ¿sí? Para mí Jesús mencionó muy pocas veces en los evangelios, que es donde tenemos registradas las palabras de Jesús, Jesús mencionó muy pocas veces el concepto o la palabra iglesia, ¿sí? Concretamente son 2 o 3 oportunidades donde Jesús se refiere y se usa la palabra iglesia, pero en sí mismo Él está dando a entender y Él continuamente en la Escritura está intentando transmitir lo que es el concepto de comunidad. Y yo quiero definir comunidad como común, unidad. La unidad que tenemos en común, lo que nos une, ¿sí? Lo que nos identifica. La traducción, o no, el significado del diccionario de la palabra comunidad, yo saqué solamente dos definiciones. Una es cualidad de común, ¿sí? Y otra es conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes, que es básicamente lo que representa ¿qué? La iglesia. En la iglesia tenemos una comunidad y hace unos años hemos comenzado a usar más esta palabra comunidad en vez de iglesia, porque lamentablemente en la historia del cristianismo la iglesia no siempre ha tenido una muy buena reputación y no siempre la forma en que la iglesia ha impactado en la sociedad ha sido la correcta. Y hoy en día se está hablando mucho de este concepto de comunidad, porque creo que define muy bien las palabras de Jesús en el sentido de tener
común unidad. Unidad en las cosas que nos unen y que estamos de acuerdo. Ahora, quiero mencionarte solamente 3 pasajes donde Jesús habla de la común unidad. El primero está, y hoy voy a tener que moverme mucho en la Biblia, el primero está en Mateo, capítulo 18, versículo 20. Y dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús habita en nuestra común unidad. Jesús habita, la presencia de Dios está en nuestra común unidad, en nuestra comunidad. Cuando tenemos comunidad, cuando somos comunidad, la presencia de Dios está. Y es una promesa que tenemos que recordar. No es una promesa que solamente usamos en algunas reuniones cuando somos poquitos, como para justificar, bueno, aunque somos poquitos, Dios está aquí, ¿no? Que normalmente sale mucho eso como una muletilla a veces en nuestras reuniones. Si somos 2 o 3, bueno, dice la Biblia que donde 2 o 3 están congregados. Pero donde 2 o 3 estamos en comunidad, ahí la presencia de Dios está en medio nuestro. Dice el versículo siguiente, Mateo 18, anterior, 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, Dios responde o contesta en la comunidad, en la común unidad, en este sentido de estar vinculados el unos a otro. Hablamos mucho acerca de esto como el poder del acuerdo, ¿sí? Cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo. Pero en la comunidad, Dios responde. Y cuando como comunidad clamamos, Dios responde, Dios contesta, Dios obra. Eso recuerdo de la vez que oramos por vivienda, muchos que estábamos necesitados de conseguir, que oramos por todos. Sí, me acuerdo que fue un domingo que muchos tenían necesidad de alquilar. En el caso nuestro, gracias a Dios, no tuvimos sino 1, sino 3 viviendas para escoger y podemos ayudar a alguien que también necesitaba. Amén. 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 Y es así, Dios responde. Dios responde cuando oramos en comunidad. Muchas veces no tomamos mucho tiempo en la reunión para orar unos por otros o orar por necesidades específicas. Y tal vez es una práctica que debemos afianzar en nuestras reuniones, de poder orar juntos en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo por aquellas cosas que queremos traer delante del Padre. Y por último, dice Juan capítulo 17, versículos 21 y 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sigue diciendo el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también me has amado a mí. Perdón. El Padre y el Hijo se manifiestan, se muestran, se revelan, se hacen notorios en nuestra común unidad. ¿Por qué es importante la comunidad? ¿Por qué Jesús no pensó en un cristianismo individualista, en un cristianismo donde cada uno pueda tener su relación con Dios y ya está, no me molesten, quiero ser feliz? Porque nos necesitamos. Porque en el poder de estar juntos, en el poder del acuerdo, en el poder de la comunión, en el hecho de compartir la vida juntos, Dios reina y Dios se glorifica y Dios se manifiesta. Por eso entendamos que necesitamos
Necesitamos trabajar el concepto de comunidad. Ahora, para mí es asombroso que la máxima expresión de esto está en el libro de los Hechos, ¿sí? En la iglesia primitiva. Y quiero que me acompañes brevemente a los primeros capítulos del libro de Hechos. Yo voy a leer solamente algunos versículos salteados, pero yo quiero que puedas entender la dimensión de que la palabra va a hablar mucho del concepto de que estaban unánimes, que estaban juntos, que estaban unidos, que estaban en comunidad, ¿sí? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Cómo perseveraban? Unánimes, juntos. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes y juntos. Ese es un punto importante, y un punto importante que la iglesia primitiva va a afianzar, el hecho de estar juntos y unánimes. ¿Sí? Sigo avanzando. Capítulo 2, versículo 44 al 46, que dice así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y yo no quiero hacer una apología ahora de que tengamos que vender nuestras propiedades y crear una gran comunidad donde nos tengamos que venir a vivir todos juntos, ¿sí? Ese es el ejemplo de la iglesia primitiva, pero yo creo que nosotros hoy en día, en el siglo XXI, y viviendo en el sistema que vivimos, nosotros podemos crear un propio sistema de estar juntos, de estar unidos, de poder animarnos unos a otros, de poder apoyarnos unos a otros, de poder velar unos por otros. Porque en este sentido la iglesia primitiva tenía un gran sentido de convivencia, pero convivencia no necesariamente quiere decir que estemos todo el día juntos todos aquí, sino que convivencia quiere decir que tengamos relaciones unos a otros, que nos veamos, que nos animemos, que nos apoyemos. No es necesario que compremos una gran finca y nos mudemos todos a vivir a un solo lugar. Es necesario que desarrollemos el hecho de ser un cuerpo, de ser una comunidad. Sigue diciendo Hechos capítulo 4 ahora, versículo 23 y 24. Y después... Y puestos en libertad, está hablando de cuando se cogieron los líderes religiosos, cogieron a Pedro y a Juan, y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hiciste. Clamaron juntos, alzaron juntos la voz en unidad. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un alma y un corazón, unánimes. Me quedan 2 versículos. No, uno solo, perdón. Hechos 5, verso 12, que dice, y la mano de los apóstoles, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La época de la iglesia primitiva, sin duda, fue la época de mayor crecimiento de la iglesia como tal. ¿Sí? Sin duda, estos primeros capítulos del libro de Hechos es el mayor movimiento de personas a Cristo nunca antes visto en un periodo muy corto de tiempo. Después de esto ya viene,
el apedramiento de Felipe, viene la persecución de la iglesia, ya entra el apóstol Pablo en la historia de Hechos, pero estos primeros capítulos del libro de Hechos nos hablan de la mano de Dios moviéndose de una forma extraordinaria en la iglesia, en la comunidad. Y más allá de que hay una visitación especial del Espíritu Santo y hay un favor especial, más allá de eso, ¿cuál es la palabra que mayormente aparece en estos primeros capítulos del libro de Hechos? Unánimes. Unanimidad. Un alma, un corazón, un mismo sentir. Yo creo que a veces la historia nos ha pasado factura. Sí, la historia de la iglesia nos ha pasado factura, que hemos definido a la iglesia como un lugar donde venir solamente a recibir, a estar bien. Hemos tal vez asumido que la iglesia es un lugar donde nosotros venimos y recibimos y Dios nos toca, nos bendice y es bueno disfrutar de la armonía y de estar bien. Pero creo que el compromiso de la comunidad que habla el libro de Hechos y de la que habla Jesús es un poquito más profundo que simplemente el hecho de acercarme un domingo y estar aquí y pasarla bien y ser bendecido y que es bueno compartir con los demás. Yo quiero hablarte en esta mañana de corazón, de cómo podemos nosotros transformar tal vez nuestra iglesia en una comunidad donde Dios se glorifica. Y vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con que nos vayamos a vivir todos juntos. Esto tiene más bien que ver con el hecho de que yo me implique en la vida de los demás de la misma forma que los demás se implican en mi vida, de que yo bendigo la vida de los demás de la misma manera que los demás me bendicen a mí, de que yo soy un instrumento de parte de Dios para el beneficio de otros de la misma forma que los otros son para mí. Esa es la comunidad que Dios quiere. Esa es la comunidad donde nos amamos, nos soportamos, ¿sí? Y nos soportamos en los dos sentidos, de que a veces hay que soportar y de ser soporte a los demás. Esa es la comunidad donde nos restauramos, esa es la comunidad donde nos animamos, nos estimamos. La comunidad que Dios quiere tiene una implicancia no solamente hacia Él, sino una implicancia hacia el prójimo, hacia mi hermano, hacia el que está a mi alrededor. Y esa es la comunidad de la que yo quiero hablarte en esta mañana. Y yo al final de este mensaje quiero animarte a que tú puedas dar un paso de compromiso con tu comunidad, con tu iglesia, pero que realmente busquemos que Dios se glorifique en medio nuestro y que nosotros seamos activos en bendecir a los demás. Entonces, en cierta forma quiero hablarte de 3 criterios que para mí definen un poco la comunidad y que en esta mañana quiero que podamos observar. El primer criterio o la primera característica de una buena comunidad es que la iglesia tiene que ser como una comunidad terapéutica. Hay un pastor que me gusta escuchar mucho sus predicaciones y él usa mucho el ejemplo siempre de Alcohólicos Anónimos. ¿Quiénes saben lo que es el grupo de Alcohólicos Anónimos? Es un grupo de autoayuda, ¿sí? Un grupo terapéutico de autoayuda, que la primera condición para entrar a este grupo es asumir que estamos enfermos. ¿Sí? La segunda situación es, yo entro y soy uno igual que los demás. Yo no estoy en situación de juzgar a nadie, yo soy uno igual que los demás. Y la tercera, que me parece para mí muy relevante, es asumir que, aunque como dirían ellos, aunque estoy seco, aunque no estoy bebiendo, yo sigo siendo enfermo. ¿Sí? Y para mí este grupo, y siempre lo que he oído de este grupo, tiene mucha similitud con lo que debería representar la iglesia, ¿sí? Todos venimos
a la iglesia o nos acercamos a Dios por una cuestión de necesidad mayormente, ¿sí? Y en ese proceso de acercarnos a Dios por alguna necesidad, la mayoría de nosotros hemos reconocido que somos, ¿qué? Pecadores, que necesitamos de parte de Dios. Pero muchas veces en ese reconocimiento estamos agradecidos que los demás nos aceptan y nos abrazan. Pero muchas veces cuando nosotros comenzamos a dar pasos hacia adelante, en vez de seguir considerando que nuestra situación sigue siendo la misma, nos ponemos en una situación diferente y creemos que podemos juzgar a los demás. La iglesia debería ser un lugar donde yo llego en una condición de estar roto, Dios me restaura, Dios me sana, Dios trabaja en mi corazón, en mi carácter, pero aunque yo voy creciendo en el conocimiento del Señor y aunque la obra del Espíritu Santo trae transformación a mi vida, yo nunca debo olvidar de dónde vengo, porque no es por mi propia capacidad que yo tal vez hoy no caigo, es por la obra del Espíritu en mí. Y tal vez esto está un poquito unido a lo que compartí la última vez, pero yo quiero que entiendas que como comunidad estamos puestos para animarnos, estamos puestos para ayudarnos, estamos puestos para soportarnos unos a otros en nuestras diferentes debilidades, nuestras flaquezas, pero también para ayudarnos a crecer. Dios quiere hacer una obra de restauración y transformación en nuestros corazones, pero no la hace cuando estamos solos, la hace en el entorno de la comunidad, porque usa a los distintos integrantes de la comunidad para tocar y sanar cada uno de nuestros corazones. Entonces la comunidad realmente, la comunidad que Dios quiere debe transformarse en una comunidad donde venimos a sanarnos. Y aunque estamos en proceso de ser mejores, estamos con una actitud de abrazar a todos los que llegan con el mismo amor que nos han abrazado a nosotros. Porque aunque yo haya crecido, aunque yo haya dejado cosas en el camino, no por eso me pongo en situación de ser juez de los demás. Déjame leerte 2 o 3 pasajes de la Biblia que dicen, Santiago capítulo 4, verso 11 dice así. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor, sino juez. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el que juzga está delante de la puerta, el cual es Dios. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede mucho. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5 dice esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y dice Efesios 4, para terminar este punto, del 1 al 2, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Yo creo que versículos como estos son más que claros para hablar de la necesidad que como congregación, como iglesia, seamos una comunidad terapéutica, una comunidad que trae sanidad al corazón. Me gusta Santiago cuando dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas. Y no está hablando de la ofensa que hago contra mi hermano, sino vuestros pecados. Y orad unos por otros para que seáis perdonados y sanados. ¿Sabes? Lamentablemente hemos desarrollado un criterio de, en cierta forma, a veces asimilarnos a los fariseos. Sabemos lo que dice la palabra y juzgamos a los demás si la cumplen o no la cumplen, pero nosotros tratamos de aparentar que la cumplimos. Y cuando no tenemos la confianza para hablar de nuestras debilidades y de las cosas que nos cuestan sobrellevar, lamentablemente terminamos fingiendo de que podemos con todo lo que tenemos en nuestra vida. Porque no tenemos la capacidad de ser entre nosotros sinceros y transparentes. Y eso no se trata de que cada domingo venga a separar a alguien acá y diga todo lo malo que hizo en la semana. Se trata de que necesitamos ayuda, que necesitamos rendir cuentas, que necesitamos que alguien ore por nosotros, que necesitamos abrir nuestro corazón con alguien, que necesitamos de la obra del Espíritu Santo a través de otras personas en nuestra vida. Porque si nosotros queremos tener una comunidad donde la gente pueda llegar y realmente pueda sentir amor y pueda sentir la aceptación de parte nuestra, nosotros necesitamos tener realmente un espíritu de querer abrazar y no de querer juzgar. Y eso no significa que le vamos a dar libertad al pecado, para nada. No significa que, bueno, si no vamos a juzgar que cada uno haga lo que quiera. No, vamos unos a otros a animarnos, a avanzar en este proceso de transformación de nuestro corazón. Yo realmente deseo de todo corazón que la gente del pueblo que entre en este lugar pueda decir, mira, yo he llegado a un lugar donde me han amado y me han aceptado como son. Y donde a través de la obra del Señor yo veo cambios en mi vida. Porque todos necesitamos cambiar. Pero necesitamos crear un lugar especial donde tú y yo y la gente que venga se sienta segura y que se sienta amada. Porque así nos recibió Jesús. Y aunque Jesús está empujando para que nosotros crezcamos y mejoremos, pero no por eso Él continuamente nos está condenando. Entonces necesitamos crear un entorno de amor, ¿sí? La primera característica de la comunidad. La segunda característica, la iglesia es una comunidad que desarrolla. Sí, hoy en día se usa mucho este concepto de descubrir o trabajar para tener la mejor versión ¿de quién? De uno mismo, ¿sí? Y la mejor versión de uno mismo es la imagen de Jesús en tu vida. Es la estatura de la plenitud de Cristo en tu corazón. Esa es la mejor versión de ti mismo, a lo mejor que puedes llegar. Dice Efesios 4:11. Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, la comunidad, está para que tú te desarrolles, para que tú crezcas, para que tú día tras día camines hacia el objetivo de ser igual, similar, semejante a Jesús. Y esa es nuestra función, animarnos unos a otros para caminar en ser semejantes a Cristo. Él constituyó, dice, y habla de los ministerios, pero Él constituyó la iglesia para que cada persona, y aquí usa la palabra perfeccionar, ¿sí? Que no quiere decir hacer perfecto, sino mejorar, crecer, desarrollar, ¿sí? Entrenar, capacitar. Ese es el fin de la comunidad, que cada uno de nosotros pueda coger las herramientas, el conocimiento y lo que necesita para crecer cada día más a la estatura de la plenitud de Cristo. Me gusta Pablo, como dice en Filipenses, y esto lo compartía el miércoles en la reunión de oración. Me gusta la actitud que tiene Pablo en Filipenses, porque Pablo, cuando él llega al Evangelio, cuando se encuentra con Cristo, bueno, él tenía todo un trasfondo, él tenía toda una historia. Él no era un improvisado, ni un indocto, o sea, alguien que no sabía nada. Él era formado por los mejores maestros de la ley. Él fue entrenado y él era muy celoso del Evangelio. Pero cuando él llega a Cristo, realmente él tiene una actitud de aprendiz de Jesús. Él tiene una actitud de discípulo de Jesús. Eso significa la palabra discípulo, aprendiz, alguien que aprende de otros, ¿sí? Y Pablo tuvo esa actitud. Y por más que hayan pasado los años, él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo a todo por basura para ganar a Cristo. Y no ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se considera un aprendiz. Pablo se considera alguien que está en proceso. Pablo se considera alguien que todavía le falta mucho. Y déjame decirte que mientras estés de este lado del cielo, tienes mucho que aprender, tienes mucho que crecer. Porque lo que revela la Escritura de Dios es simplemente algo muy pequeño. Sí, es como, y ponía esta imagen el miércoles, es como en el iceberg, sí, ese pedacito de hielo que se ve solamente afuera, pero que en sí el hielo es un pedazo mucho más grande. Y nosotros la revelación que tenemos de Dios en realidad es algo muy pequeño en relación a quién es Dios. Entonces, si tú crees que por
10, 20, 30 años en el Evangelio y por mucho estudio de la Biblia, tú ya conoces todo. Déjame decirte, ten la actitud de Pablo, ¿sí? Yo sigo, yo no me conformo, yo quiero más, yo sigo aprendiendo. Y como comunidad nosotros tenemos que tener esa capacidad de desarrollar la vida de los demás, de hacer que cada uno se pueda asemejar cada día más a la persona de Jesús. Si tú vienes y tú me dices, estoy bien y nada más, si tú vienes y simplemente te quedas con una predicación del domingo y con eso para ti está bien, si tú vienes y simplemente quieres mantenerte como has llegado y como has conocido a Cristo y no quieres anhelar más, tú te quedas en un letardo, en una situación de adormecimiento, porque realmente el propósito de hacernos hijos es hacernos similar a la persona de Jesús, formar en nosotros el carácter de Cristo. Y por eso tenemos que procurar desarrollar como iglesia el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, la primera característica es ser como una comunidad terapéutica, una comunidad que sana a las personas. Porque yo creo en la obra transformadora del Espíritu Santo trayendo sanidad a las heridas de nuestro corazón y a lo que hace Dios en nuestra alma, en nuestro ser, en lo profundo de nuestro corazón. Pero también necesitamos que la persona pueda desarrollar ese carácter, que pueda desarrollar ese hecho de querer asimilarse, de ser igual a la persona de Jesús. Y por último, yo quiero que la iglesia sea como una comunidad empoderadora. Y esta palabra a mí me da un poco de comezón a veces, la palabra empoderar o empoderadora. Pero si entendemos realmente el significado, es una muy buena palabra, porque empoderar a alguien es darle las herramientas, la autoridad y lo que necesita para llevar a cabo la tarea que tiene que hacer. Y yo quiero que ustedes, como hijos de Dios, puedan ser empoderados. Que no solamente su corazón, su carácter y su historia pueda ser sanada y transformada, no solamente puedan asimilarse cada día más a la persona de Jesús, sino que realmente que nosotros como iglesia podamos entrenarlos, podamos capacitarlos, podamos darles las herramientas para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho con características particulares y personales, y a Dios a cada uno de nosotros nos ha dado cosas para hacer, ¿sí? Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo. Entonces, si tú vienes y oyes, pero si no te enseñamos cómo hacerlo, no aprendes. Y por eso el concepto de comunidad es importante, porque los discípulos aprendieron a orar estando ¿con quién? Con Jesús. Los discípulos aprendieron a sanar estando ¿con quién? Los discípulos aprendieron la palabra, los principios del reino estando con Jesús. Entonces, cuando estamos juntos podemos aprender unos de otros. Yo no puedo mandarte a orar por la gente si tú no has visto cómo o no has aprendido cómo orar. Yo no te puedo decir, ve y pon las manos sobre aquel y sánalo en el nombre de Jesús si tú no has aprendido cómo hacerlo. Y seguramente tenemos que aprender juntos, ¿eh? Vamos, que yo no estoy mejor que nadie. Pero necesitamos aprender, necesitamos ser enseñados, necesitamos poner en práctica, necesitamos crecer juntos en esto de ministrar los dones que Dios nos dio. Dice Hebreos, y es el pasaje que estaba para este mensaje, que lo he dejado casi para el final, Hebreos 10, verso 23 y 24. Dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de vuestra
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quién nos estimula? Unos a otros. No es solamente la palabra que te redarguye, que te enseña, que te dice. Unos a otros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Dice Efesios, capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo más curioso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo para buenas obras. Dios te hizo para buenas obras. Dios te formó de una manera especial para buenas obras. Y ni siquiera tú tienes que inventar las buenas obras. Dios ya preparó las buenas obras para ti. Tú tienes que escuchar al Espíritu Santo, lo que te dice, lo que te guía, lo que te muestra que tienes que hacer. Dios te preparó para buenas obras. Dice Primera de Corintios 12:7 en la versión NBI, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios te ha dado lo que necesitas para cumplir el propósito que Él tiene para ti, pero necesitamos aprender cómo descubrir, necesitamos aprender cómo hacer, necesitamos aprender cómo operar, necesitamos aprender cómo ministrar. Por eso la comunidad juega un papel importante, un papel primordial, porque es en la comunidad donde podemos empoderarnos unos a otros, donde podemos ayudarnos unos a otros, donde podemos descubrir los dones unos de otros, donde podemos animarnos a escuchar y servir a Dios de maneras distintas unos a otros. Por eso la comunidad tiene características de sanidad, la comunidad tiene características de desarrollo y la comunidad tiene una gran característica de empoderamiento. Porque si logramos que tú descubras quién eres en Cristo, si logramos que tú descubras qué dones Dios te dio, si logramos que tú aprendas a utilizar las herramientas, ¿sí? Los dones, herramientas, regalos que Dios te dio, y te damos la autoridad de parte de Dios para hacerlo, ¿qué más necesitas? La acción. Pero la comunidad juega ese papel y nosotros como iglesia tenemos que ser esa comunidad que sana, que restaura, que levanta, esa comunidad que desarrolla, que yo te ayudo a desarrollar el carácter de Jesús, no poniéndote el dedo en la llaga para picarte y que tú tengas que tener más mansedumbre y dominio propio, sino ayudándote realmente a desarrollar el carácter de Jesús en ti, pero también la que te empodera, ayudándote, dándote todas las herramientas para cumplir el plan de Dios para tu vida. Necesitamos eso, iglesia. Y yo quiero ver una iglesia así. Si nuestro compromiso simplemente con la iglesia es venir el domingo y participar de este tiempo juntos, no vamos a tener tiempo para esto. Y yo no soy fan del activismo, pero necesitamos tener tiempo juntos, animarnos, escucharnos, estimularnos, orar unos por otros, apoyarnos, empujarnos. Necesitamos de la comunidad. Y yo quiero que tú puedas considerar la comunidad de CCA un lugar donde tú quieras crecer, donde tú quieras servir y donde tú quieras ser
empoderado en el hecho de descubrir todas las herramientas que Dios tiene para ti. Porque queremos ver vidas cambiadas. Yo quiero ver vidas cambiadas. Yo no quiero verte que entras con una sonrisa fingida y que te vas con una sonrisa fingida. Yo no quiero ver que entras diciéndome, está todo bien, pero vengo hecha polvo. Yo no quiero ver que sales de aquí y no sabes de qué forma tú puedes impactar la vida de los demás. Por eso necesitamos crear en este lugar una comunidad que nos sane, que nos escuche, que nos sostenga, que siembre en nuestros corazones. Necesitamos desarrollar la persona de Jesús y necesitamos unos a otros animarnos a cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quiero orar. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo pueda hablarnos de esta común unidad que tenía la iglesia primitiva. Cómo compartían sus vidas, cómo compartían el ministerio, de qué manera oraban unos por otros, de qué manera se preocupaban de las necesidades los unos por los otros, de qué manera invertían el tiempo, uno enseñándole a otro, uno formando, capacitando, entrenando. Señor, yo quiero que tú nos puedas mover a ser como esta iglesia primitiva. Que más allá de tu acción, de tu mover y de la obra que tu Espíritu hizo en estos primeros discípulos, Señor, había un fuerte sentido de unidad, un fuerte sentido de comunidad, un fuerte sentido de querer invertir, sembrar y ocuparse por las vidas de los demás. Señor, yo oro para que esto pueda venir sobre nuestra iglesia. Oro para que podamos, Señor, aprender a escucharnos, a alentarnos, a orar unos por otros, a rendir cuentas unos a otros, a poder confesar también nuestras debilidades, nuestros pecados unos con otros. Señor, yo oro por un espíritu de transparencia delante de los demás. Que nada tenga que ser fingido, sino que todo pueda ser sincero. Yo oro por un sincero amor de los unos a los otros, por un sincero interés de unos por otros, Señor. Oro para que tengamos todos el deseo en nuestros corazones de querer asimilarnos más a Jesús, de querer imitarle y ser como Él. Como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, de la estatura de un varón perfecto como Jesús. Y Señor, yo oro para que unos a otros podamos ayudarnos a descubrir las herramientas, los dones, las oportunidades ministeriales, el lugar donde mejor podemos servir a los demás. Señor, que podamos empoderarnos unos a otros. Señor, obra en CCA, obra en tu iglesia. Espíritu Santo, muévenos, muévenos. Yo oro por un tiempo de movimiento en medio nuestro, un tiempo donde tu presencia toque nuestros corazones, pero un tiempo donde nosotros queramos responder a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.